Qué bien. Me alegra mucho que sigamos comunicándonos por este medio. Hoy quise utilizar mis audífonos para ver si de esta forma se escucha mejor el mensaje que el Señor nos manda en este día. Estamos haciendo pruebas de varios tipos y lugares aquí dentro de mi casa, pero todo lo permite Dios para que este mensaje llegue con poder a su vida y que siempre sea de mucha bendición para usted, para los suyos y para aquellos que en algún momento, cuando ya podamos, con aquellos que nos vamos a encontrar. Bueno, hoy vamos a reflexionar en un tema muy importante, en un tema como todos, muy real, que nos toca vivir y que posiblemente en este momento lo estemos viviendo y no nos hemos dado cuenta de todo lo que está pasando eh, a nivel personal. Entonces, este tema lo hemos titulado y acaba de darme, estaba pensando cómo le ponía, pero el Señor acaba de dictarme, Caminando en el desierto. Hoy vamos a ver a otro hombre, a otro gran hombre de Dios, a un profeta, ¿sí? A un profeta, a un hombre que ya camina en la fe, porque nos toca también vivir eso. Quizá hemos venido llevando unos temas de cuando Dios nos busca, ¿sí? Cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos ha elegido, pero hoy nos toca ver lo contrario, diferente, ya cuando el hombre y la mujer se encuentran en el camino del Señor. Entonces hoy nos toca ver esa parte que es muy importante para alimentar nuestra vida espiritual y para que nuestra fe no desfallezca. ¿Sí? Aunque hay momentos en que se ve atacada, nuestra fe se ve debilitada, ¿sí? Pero por eso es necesario que podamos reflexionar en la palabra de Dios y que podamos reflexionar esa palabra de Dios que nos envía con nuestra vida, darnos cuenta dónde estamos, en qué lugar estamos parados y retomar el camino que Dios quiere que sigamos, porque Él siempre quiere que sigamos adelante. Entonces, para caminar bajo la unción de Dios, para caminar bajo el Espíritu Santo, se hace necesario eso, ¿verdad? Caminar. Caminar, seguir adelante, echarnos a andar. ¿Cuántos hombres y mujeres en la Biblia podemos ver que se echaron a andar, se fueron hacia adelante? Y hoy, aunque por el desierto nos toca caminar, aunque, como dice el Salmo 23, aunque vaya por valles de sombra, aunque camine por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen, me dan fortaleza, ¿sí? Me dan el empujoncito para seguir caminando, aunque hayan peligros de noche, de día, en todo momento, en todo lugar, porque hoy vemos el peligro en todo lugar, ¿verdad? Si nos salimos por una emergencia, vemos peligro, enfermedad por todo lugar, que lavándonos las manos, que haciendo de todo, a llegar a casa, a bañarnos, a quitarnos todo, o sea, caminando por un valle, quizá por un lugar, por un tiempo de que nos toca hacer muchas cosas para salvaguardar nuestra vida. Entonces, pero para caminar en fe tenemos que hacer eso, seguir adelante. Yo sé que hoy por hoy solo puede caminar ahí dentro de su casa y ciertos lugares cercanos a usted, como le digo, para buscar algo que sea muy importante, una emergencia. Yo sé que solo puede caminar por su casa, pero su casa tiene varios lugares. Quizá antes de todo esto que estamos viviendo del confinamiento, eh, no conocíamos bien nuestra casa. Y no es que usted no sepa cuántas habitaciones tenía, no es que usted no sepa dónde está la sala, no. Realmente conocíamos cada rincón de nuestro hogar, de nuestra casa. Conocíamos personalmente a nuestra familia, porque realmente de un tiempo para acá se ha venido reflexionando que a veces los hogares, las casas, se están utilizando solo como hoteles, solo para llegar a dormir, solo para llegar a descansar, porque pues
la vida nos estaba acostumbrando a eso, a andar siempre fuera, a estar siempre trabajando, a estar siempre socializando, haciendo diferentes actividades. Pero el Señor hoy nos ha llamado a guardarnos un poquito, a reflexionar sobre nuestra vida y a meditar. Pues hoy vamos a ver entonces a un siervo de Dios, a un hombre, a un profeta que ya en el gran servicio del Señor se ve atacado, se ve amenazado y pues él decide regresar de ese caminar de fe que había llevado. A veces el miedo nos lleva a eso, a renegar de nuestra fe, a renegar de lo que hemos hecho, a pensar, ¿será que lo que hice estuvo bien en un tiempo? O estar en la iglesia al final, ¿de qué me vale ahora? Si no los puedo ver a mis hermanos de iglesia, si no puedo convivir con ellos, si pues todo se vino abajo, todo se echó a perder. Quizá en algún momento hayan pensamientos así. Pues hoy vamos a leer, nos vamos a ir a la Biblia. Tiene su Biblia ahí, le dije en el programa anterior o en el tema anterior que era importante cuando usted vea que un mensaje llega de parte del Señor a través de esta servidora. Usted busca inmediatamente su Biblia porque vamos a utilizar la Biblia. A mí me gusta utilizar la Biblia. Yo les digo en los retiros a las hermanas, mire, que usted esté buscando su cita bíblica y el mover esas hojas, el ruido de esas hojas de la Biblia es música para mis oídos. Lo mismo le digo hoy. Su Biblia a la mano siempre, que vea, por favor, y busquemos la palabra de Dios. Hoy nos vamos a ir al primer libro de los Reyes, en el capítulo 19 y versículo, vamos a ver, 3. Vamos a empezar a leer desde el 3 y vamos a leer varios versículos. Así que hoy pido su atención, se está leyendo, leamos juntos. ¿Sí? Para que la palabra de Dios se haga vida en nuestra vida, para que esa palabra llegue viva, llegue eficaz y en el momento justo para nosotros, que llegue a alivianar nuestro corazón, que lo llegue a limpiar y que nos dé nuevas fuerzas de seguir adelante. Entonces leemos la Biblia, leemos el primer libro de Reyes en el capítulo 19 y versículo 3. Y aquí vemos al profeta. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Llegó a Berseba en el territorio de Judá y ahí dejó a su sirviente. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo una retama y pidió la muerte. Basta, dijo. Yahvé toma mi vida porque ya no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido. Un ángel tocó a Elías y le dijo, levántate y come. Miró y vio que había allí cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel del Señor se le acercó, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió. Confortado con ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Ahí se dirigió hacia una cueva y pasó la noche en ese lugar. Palabra de Dios. Bueno, hoy en quién nos toca reflexionar en un momento de la vida del profeta Elías. Mire, es un pasaje bíblico muy conocido. ¿Cómo vemos a Elías? ¿Qué pasó con Elías? ¿De dónde viene esta amenaza de muerte? ¿De dónde viene que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida? ¿Sabe qué pasó? En ese momento le había tocado a Elías defender el nombre de Dios. Le había tocado a Elías, al profeta Elías, enfrentarse a mucha gente del pueblo que había abandonado al Dios verdadero, a Yahvé Sebaot. Lo había abandonado y se había ido tras otros ídolos.
detrás de Baal. Adoraban a Baal, a un ídolo hecho por ellos. Entonces, Elías se dio cuenta que habían matado a los profetas de Dios. Entonces Elías va en busca del rey y le habla y le dice que el único Dios verdadero es Dios. Y en fin, pasa una serie de situaciones donde Dios respalda a Elías delante del rey y delante de toda la gente. Entonces, ¿qué pasó? El rey y su gente quedó mal. El rey quedó mal delante de su pueblo, del pueblo. Entonces, se lo va a decir a su esposa Jezabel. Y Jezabel dice, ay de mí si yo no mato a Elías. Y mañana a esta hora Elías también está muerto. Entonces viene Elías. Llegaron a sus oídos estas palabras de amenaza de muerte. Y mire, cualquier parecido es pura coincidencia, porque como que en este tiempo ha llegado a nuestra vida amenaza de muerte a través de un virus, de una enfermedad, pero es una amenaza de muerte. Entonces, ¿qué pasó? Elías huyó. Elías dice la palabra que huyó hacia el desierto. Él se fue raro, huir al desierto. Quería salvar su vida, pero se va al desierto, ¿sí? Es para meditar, es para pensar esta parte muy importante, ¿sí? Jesús anduvo en el desierto 40 días y 40 noches. Pero Jesús dice que fue enviado al desierto por el Espíritu Santo. Elías dice que él huyó al desierto para guardar, para salvar su vida. Y entonces, ¿qué pasó en él? Y estando en el desierto, porque él quería salvar su vida de la muerte, ¿sí? Entonces, dice que llega, dice la palabra, que llega al desierto. Ya adentrado en el desierto, ¿qué hace Elías? Se pone bajo un árbol, bajo una retama, dice la Biblia, es un tipo de árbol. Y ahí se quedó dormido. Pero al estar ahí le dice Elías al Señor, yo no soy mejor que mis padres. Es mejor que tomes mi vida, le dice Elías al Señor. Toma mi vida. Ya como quien dice, mira, mejor me muero. Ya hasta aquí llegué. Ya tanto huir, tanto cuidarme, tanto querer salvarme, hasta aquí llegué. Entonces yo veo ahí la diferencia, ¿verdad? La controversia, ¿qué es? Huye para salvar su vida, pero cuando ya prácticamente está a salvo, ¿qué hace? Se desea la muerte. ¿Qué había pasado con Elías? Deseándose la muerte. Después de haber cuidado su vida, ahora se desea la muerte. ¿Qué pasa con Elías? Un Elías, bueno, asustado. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios lo escucha. No soy mejor que mis padres, dice Elías. Quítame la vida. Mejor quítame la vida. Y Dios escucha. Pero Elías se duerme bajo la retama, se duerme bajo el árbol y Dios lo deja dormir. Dios lo deja descansar. Yo creo que Dios sabía la batalla que había dado Elías, la batalla de fe que él había dado delante de un pueblo que ya no creía en Dios. Y que por la intervención de Elías, si usted quiere conocer mejor esta historia, váyase al libro de Reyes. Desde el capítulo 18 empiece a leer qué pasa con todo esto. Y entonces, bueno, pero Dios deja descansar a Elías. Dios deja que Elías duerma. Y no solo que duerma, dice que el ángel del Señor llega y le lleva comida. Dios le manda el alimento a Elías. Elías come y se vuelve a dormir. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo deja descansar. Lo deja descansar. Es que Dios conoce cuando nosotros estamos cansados. Dios conoce cuando ya estamos agotados. Y esta situación es muy agotadora. Esta situación, este confinamiento, este momento que estoy viviendo, este problema que estoy enfrentando, me agota. Este problema que puede estar enfrentando usted, quizá familiar,
mucho roce porque todos están juntos en su casa, muchas desavenencias entre parejas, entre esposos. Esto agota. O sea, estar en casa, que debería de ser lo mejor, lo más tranquilo y lo más adecuado, se está convirtiendo ahora en algo que agota demasiado a las personas. ¿Por qué? Porque realmente no nos conocemos, porque vivimos en roces constantemente, ¿sí? Porque estamos en roces. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Parece que Dios le manda la comida y Elías vuelve a dormir. Pero llega por segunda vez. Llega el ángel del Señor, toca a Elías, lo toca porque estaba durmiendo, o sea, lo despierta y le dice, come y bebe, porque el camino que hay delante de ti es largo. Y yo no quisiera decirle a usted, mira, ahorita el camino que nos toca, las dificultades van a ser largas porque no sé. Porque no sé, eso es lo que los medios de comunicación dicen, eso es lo que las noticias dicen, que esto viene para largo, que esto vino para quedarse. Yo solo quiero decirle que Dios respeta su situación, Dios respeta el momento en que usted necesite descansar, Dios respeta el momento en que usted necesite tomar fuerzas, retomar sus fuerzas. Y que Dios le permite, le provee el alimento para satisfacción de su cuerpo, para que tome fuerzas y siga adelante. Se cree, bueno, por lo visto en Elías, creemos que Elías estaba atravesando una fuerte depresión. Él tenía una crisis existencial en ese momento. Quería salvar su vida, pero a la vez le pedía a Dios que se la quitara. Sí, síntomas de depresión es eso, olvidarse de comer, no querer beber, no querer caminar solo, pasársela durmiendo en algunos casos. Síntomas de depresión es la soledad. Y él había querido alejarse de todos, alejarse y estar solo. Y ahí vemos a Elías, pero el Señor le da una orden. Y en medio de esa situación de Elías, en medio de esa depresión, en medio de ese desengaño, porque después de que él había peleado por Dios, que él había ayudado al pueblo a que volviera a confiar en Dios, él estaba viviendo una crisis de fe o de vida. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Dios le da ánimo, Dios le da comida, Dios le da alimento. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Temeroso? Sigue caminando. Sigue caminando Elías. ¿Cómo siguió caminando? Con el alimento que Dios le dio. Que en este caso podría decirle yo, ahora es la palabra. Ha sido la Eucaristía, el pan de vida. Hoy la palabra nos viene a decir que con el alimento que Dios le dio, Elías pudo caminar. Dios le dijo, camina hasta el monte Horeb. Y Elías caminó. Pero ese caminar de Elías tal vez sin rumbo, tal vez Elías caminando por el desierto con desaliento todavía, con problemas de fe. En un momento quiso refugiarse en el sueño. ¿Ahora qué buscaba? Dios le dijo, camina al monte Horeb. ¿Sabe qué hizo Elías? Llega al monte Horeb y se mete en una cueva. ¿Sabe qué es eso? Más oscuridad, síntomas de una depresión muy fuerte. Pero estando en la cueva, Dios le habla a Elías. Porque quizá Elías quería estar solo, pero Dios nunca lo dejó solo. Quizá Elías quiso alejarse, estar en soledad, aislarse de todos, pero Dios no dejaba a Elías. Dios le habló a Elías y le hizo preguntas. Le dijo, ¿qué haces, Elías? ¿O qué buscas, Elías? ¿O qué quieres, Elías? Y esa misma pregunta nos hace hoy, ¿qué queremos? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué necesitamos para nuestra vida? ¿Sabe qué? Le dice Elías, ardo de amor celoso por ti, Señor.
Estaba volviendo en sí Elías, estaba volviendo en sí. El amor de Dios estaba otra vez llenando su vida. Sabía quién lo había sacado de la depresión, de la tristeza. Sabía quién le había dado de comer, quién había renovado sus fuerzas. Entonces Elías, ¿qué hace? Se levanta nuevamente por el Señor y le responde de esta forma. Entonces, ¿qué nos está tocando vivir hoy? ¿Qué te está tocando vivir hoy a ti? Quizá no te has dado cuenta que es una depresión la que estás pasando. Quizá no te has dado cuenta que es demasiada tu tristeza, tu abandono hacia sí mismo, hacia sí misma, ¿sí? Hacia sí misma. Entonces, es ese momento de retomar el camino, de pensar que Dios no te deja solo, no te deja sola, que Dios está contigo, que vea realmente qué es lo que tienes, porque tanta presión y tantas noticias malas de los medios te pueden estar enfermando, pueden estar causando una depresión en ti, un agotamiento espiritual, un agotamiento mental. De ahí viene el agotamiento físico, ¿sí? Y el agotamiento emocional con los que nos rodean. Entonces, es importante que nos demos cuenta qué nos está tocando vivir. Es importante que nos demos cuenta cómo me estoy enfrentando yo a esta situación. Si con el primero que peleo es con Dios, ay Señor, me salvaste de aquello, pero ahora vengo y ahora me veo amenazado por un virus. Entonces, ¿qué? Mejor me hubieras llevado antes. Quizá alguien le pueda decir así al Señor. Mejor me hubieras llevado antes. Y sigo este tema porque quizá podamos partirlo en parte 1 y parte 2. Es lo que ahorita se me ocurre porque ya es bastante tiempo. Pero bueno, nos dejamos llevar por el Espíritu Santo que está permitiendo desarrollar este tema. Porque no sé cómo te estás sintiendo tú en este momento. No sé qué es lo que estás viviendo. Si estás muy triste, si estás agotado, quizá estés empezando una depresión, estás renegando de tu fe, estás falto de fe, ha disminuido tu fe. Entonces es momento de retomar el camino. Sí, ya te alejaste mucho, ya te metiste mucho tiempo a tu habitación solo, sola, ¿eh? Pensando que era lo más adecuado. Yo hoy quiero decirte, no es lo más adecuado. Lo importante es poder caminar dentro de tu casa, pero caminar. Si estás con tu botella de agua, ¿sabes? Una clave muy importante, una dinámica muy importante. Estás con tu botella de agua y acostumbramos a caminar con la botella de agua donde vamos. No, ¿sabes qué? Déjala por ahí. Y ve a hacer tus quehaceres, tus cosas, tu trabajo en la computadora y cuando quieras agua, busca, ve hasta donde está tu pachón de agua, tu botella de agua y ve a beberla. Déjala ahí nuevamente y regresa a tu lugar de trabajo. Cuando necesites agua de nuevo, buscas tu botella. Así de sencilla es la vida. Así de sencillo el Señor nos permite ponernos a caminar, pero es importante caminar, pero sobre todo caminar en fe, para que la depresión no haga presa de ti, para que la depresión no se instale en tu vida. Es importante tus pensamientos positivos, son importantes. Pensar en Dios, meditar en Dios y pensar siempre positivamente. Esas son partes que en psicología se utilizan para poder ayudar a las personas que están dentro de una depresión muy fuerte, que están con una tristeza, con un abandono, con un aislamiento. ¿Sí? Porque la depresión es un padecimiento que cualquiera de nosotros lo puede padecer, lo puede tener en algún momento. No es algo que esté fuera de nosotros o que estemos vacunados contra una depresión. No. Y hay depresiones que han llevado a las personas a la muerte. Entonces, ¿por qué Dios asistía tanto a Elías? ¿Por qué lo que no le faltó a Elías fue la asistencia divina? ¿Sabes por qué? Porque Dios amaba a Elías. Porque Elías ya había dado batallas por Dios, ya había
enfrentado a mucha gente para que el nombre de Dios fuera exaltado. Y quizá hoy tú me estás viendo y seas servidor en tu iglesia, en la iglesia, seas servidor en tu parroquia. Y quizá me estás viendo y estás escuchando este mensaje de Dios que hoy te manda y estés pensando, mejor me duermo. En lo que pasa todo este tiempo, lo que voy a hacer es dormir, ver televisión, dormir. No, no es lo más aconsejable, no es lo más saludable. Busca la oración, busca la meditación de la palabra, busca escuchar música agradable, algo que te guste, hacer algo que te guste, planta una flor, cuídala, riégala. Tu vida necesita ser regada y Dios está dispuesto a regar tu vida de fe, pero es necesario que tú vayas y que le pidas a Dios. Elías le pidió la muerte, pero no era el momento de Elías. Era el momento de que Dios siguiera obrando en su vida. Era el momento de que Dios hiciera lo que le correspondía hacer con la vida de Elías. El refugio de Elías era el sueño. En un momento fue el sueño. Después buscó otro refugio, la cueva, oscuridad. ¿Cuál es tu refugio hoy en día? ¿Dónde te estás refugiando? ¿Dónde te estás refugiando? ¿Te estás refugiando en Dios? ¿O te estás refugiando en el sueño? ¿O te estás refugiando en la tristeza? ¿O estás olvidando tu miedo? ¿Tu sentimiento de abandono lo estás refugiando en el alcohol? Dice que se ha incrementado la venta de alcohol en este tiempo, imagínate. Imagínate. Imagínense cómo está eso, que se ha incrementado la violencia intrafamiliar. O sea, es algo de lo que nos tenemos que dar cuenta. Una persona con depresión puede volverse agresiva también. Y la depresión da después de puede ser que se desarrolle la depresión o que se presente en una persona después de vivir una tensión demasiado fuerte, después de vivir una presión demasiado fuerte. Y Elías había enfrentado a los profetas de Baal. ¿A quién te ha tocado enfrentar a ti? ¿A quién te ha tocado enfrentar? Yo te digo, busca a Dios, cree en Dios, créele a Dios, ¿sí? Él te va a ayudar, pero te va a pedir, sigue adelante, camina, porque el camino que te falta es muy largo, así le dijo a Elías. Camino delante de ti es muy largo, así que come y bebe, porque te falta mucho camino. A mí me gusta eso, porque digo, bueno, Señor, tú me estás diciendo que a mí me falta mucho por vivir, y yo lo quiero vivir contigo. A mí me gusta eso, me lo disfruto. ¿Sabe qué otra cosa me disfruto mucho y me gozo en eso? Cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías metido en la cueva, Dios lo saca de la cueva. Y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dice, ardo de amor celoso por ti. El amor de Elías por el Señor era muy grande. ¿Cuánto es tu amor por Dios? ¿Cuánto es tu amor por Dios? ¿Hasta dónde llega tu amor por Dios? Porque si estamos viviendo en tristeza, porque si estamos viviendo en desesperación, porque si estamos viviendo con miedo, déjame decirte, quizá no sea tan grande nuestro amor por Dios, por el Señor. Quizá estamos perdiendo la fe en Él. Esto no quiere decir que no te cuides, esto no quiere decir que no tomes tus precauciones. Toma tus precauciones, cuida tu vida, quédate en casa, pero en casa quédate con Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, te ayude a seguir adelante. Yo oro por ti, por los que ven este video, esta reflexión de la palabra de Dios. Oro por ti y sé que Dios
va a hacer grandes maravillas en tu vida. Hasta la próxima. Amén.